días, sean todos bienvenidos a la celebración de la Santa Misa, esta misa que transmitimos desde la parroquia del Sagrado Corazón en Turlock, California, para todos ustedes, nuestros queridos feligreses, amigos y devotos de este único corazón, el corazón del Hijo de Dios, que bien sabe amar y que nos invita a amar a imitación suya. Pidámosle esa gracia especial en este tiempo de preparación a la consagración a su divino corazón. En este día, esta Santa Misa la ofrezco por las intenciones y necesidades de Maggi y José Martínez y su familia. También lo sigo ofreciendo por la salud y pronta recuperación de María Zúñiga, Albino Orozco, Iris Rivera, María Delgado Brown, Juan y José Estrada. Le ofrezco también por el eterno descanso de Antonia Ruesga y Larry Aviña, el eterno descanso de Gildardo Suárez Morales, y también por mi aniversario sacerdotal número 20, para que por gracia de Dios fui llamado a esta ordenación sacerdotal hace 20 años y ustedes me acompañen con su oración, dándole gracias al Señor por el don del sacerdocio. Con estas intenciones iniciamos la celebración en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos vosotros. Y con su espíritu. Hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, necesitamos reconocernos pecadores. Hagamos nuestro examen de conciencia y pidámosle perdón por todas las faltas cometidas, por todas nuestras rebeldías, irreverencias, inconstancias. Pidámosle perdón al Señor por buscarnos a nosotros mismos, por quizás no tener claro y seguir con decisión su plan de salvación en cada uno de nosotros. Pidámosle perdón al Señor por el egoísmo, por la soberbia, por el orgullo, por la vanidad, por la envidia, por las discordias. Pidámosle perdón al Señor por la idolatría, porque fácilmente vamos siguiendo los ídolos que nos presenta el mundo. Recuerden la lectura del libro de Reyes tan bonita que estamos haciendo durante estos días. Nos invita a reflexionar seriamente sobre a qué Dios seguimos y en quién creemos, en quién hemos puesto nuestra confianza. Pidamos perdón por toda la dureza de nuestro corazón. Y digamos confiadamente: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante vosotros, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles y a los santos, y a vosotros, hermanos, que intercedáis por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Ten piedad, Señor, ten piedad. De nosotros ten piedad. Ten piedad, Señor, ten piedad. De nosotros ten piedad. Cristo, ten piedad. De nosotros ten piedad. Cristo, ten piedad. De nosotros ten piedad. Ten piedad, Señor, ten piedad. De nosotros ten piedad. Ten piedad, Señor, ten piedad. De nosotros ten piedad. Oremos. Señor Dios,
que no por mis méritos, sino por la generosidad de tu gracia, quisiste ponerme al frente de la familia tuya. Concédeme desempeñar un ministerio sacerdotal digno de ti y guiar con tu auxilio a la comunidad que me has encomendado. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Del primer libro de los Reyes. En aquellos días, el rey Ahab envió mensajeros a todo Israel y reunió a los profetas de Baal en el monte Carmelo. Elías se acercó al pueblo y le dijo: ¿Hasta cuándo van a andar indecisos? Si el Señor es el verdadero Dios, síganlo, y si lo es Baal, sigan a Baal. Pero el pueblo no supo qué responderle. Entonces Elías les dijo: yo soy el único sobreviviente de los profetas del Señor. En cambio, los profetas de Baal son 450. Que nos den 2 novillos, que ellos escojan uno, que lo descuarticen y lo pongan sobre la leña sin prenderle fuego. Yo prepararé el otro y lo pondré sobre la leña sin prenderle fuego. Ustedes invocarán a su Dios y yo invocaré al Señor, y el Dios que responda enviando fuego, ese es el verdadero Dios. Todo el pueblo respondió: está bien. Elías dijo entonces a los profetas de Baal: escojan un novillo y comiencen ustedes primero, pues son más numerosos. Invoquen a su Dios, pero sin prender fuego. Ellos tomaron el novillo que les dieron, lo prepararon e invocaron a Baal desde la mañana hasta el mediodía, diciendo: Baal, respóndenos. Pero no se oyó ninguna respuesta. Y ellos seguían danzando y brincando junto al altar que habían hecho. Llegado el mediodía, Elías comenzó a reírse de ellos, diciéndoles: griten más fuerte, porque a lo mejor Baal, su Dios, está muy entretenido conversando, o tiene algún negocio, o está de viaje. A lo mejor está dormido, y así lo despertarán. Ellos gritaron más fuerte y empezaron a sangrarse según sus costumbres, con cuchillos y punzones, hasta que la sangre les chorreaba por todo el cuerpo. Cuando pasó el mediodía, se pusieron en trance hasta la hora de la ofrenda, pero no se escuchó respuesta alguna, ni hubo nadie que entendiera sus ruegos. Entonces Elías le dijo al pueblo: acérquense a mí. Y todo el pueblo se le acercó. Preparó el altar del Señor, que había sido demolido. Tomó 12 piedras, según el número de las tribus de los hijos de Jacob, a quien el Señor había dicho: tú te llamarás Israel. Con las piedras levantó un altar en honor al Señor, e hizo alrededor del altar una zanja del ancho de un surco. Acomodó la leña, descuartizó el novillo y lo puso sobre la leña. Después dijo: llenen 4 cántaros de agua y derrámelos sobre el holocausto y sobre la leña. Y lo hicieron así. Volvió a decirles: háganlo otra vez. Y lo repitieron. De nuevo les dijo: háganlo por 3ª vez. Y así lo hicieron. El agua corrió alrededor del altar y llenó la zanja por completo. A la hora de la ofrenda se acercó el profeta Elías y dijo: Señor Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob,
que se vea hoy que tú eres el Dios de Israel, que yo soy tu servidor y que por orden tuya he ejecutado todas estas cosas. Respóndeme, Señor, respóndeme, para que todo este pueblo sepa que tú, Señor, eres el Dios verdadero que puede cambiar los corazones. Entonces bajó el fuego del Señor y consumió la víctima destinada al holocausto y la leña, y secó el agua de la zanja. Al ver esto, todo el pueblo tuvo miedo, y postrándose en tierra dijo: el Señor es el Dios verdadero, el Señor es el Dios verdadero. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Protégeme, Dios mío, pues eres mi refugio. Protégeme, Dios mío, pues eres mi refugio. Protégeme, Dios mío, pues eres mi refugio. Yo siempre he dicho que tú eres mi Señor. Protégeme, Dios mío, pues eres mi refugio. Los ídolos abundan, y tras ellos se ven todos corriendo. Mas yo no he de ofrecerles sacrificios, jamás invocaré sus nombres. Protégeme, Dios mío, pues eres mi refugio. El Señor es la parte que me ha tocado en herencia. Mi vida está en sus manos. Tengo siempre presente al Señor, y con Él a mi lado jamás tropezaré. Protégeme, Dios mío, pues eres mi refugio. Enséñame el camino de la vida, sáciame de gozo en tu presencia y de alegría perpetua junto a ti. Protégeme, Dios mío, pues eres mi refugio. Descúbrenos, Señor, tus caminos y guíanos con la verdad de tu doctrina. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: no crean que he venido a abolir la ley o los profetas. No he venido a abolirlos, sino a darles plenitud. Yo les aseguro que antes se acabarán el cielo y la tierra, que deje de cumplirse hasta la más pequeña letra o coma de la ley. Por lo tanto, el que quebrante uno de estos preceptos menores y enseñe eso a los hombres, será el menor en el reino de los cielos. Pero el que los cumpla y los enseñe, será grande en el reino de los cielos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hoy para la homilía voy a retomar la primera lectura que venimos haciendo desde este lunes, cuando comenzamos esta 10ª semana del tiempo ordinario. Venimos leyendo en el primer libro de los Reyes el relato del ciclo de Elías, esa primera lectura que hace referencia precisamente a la situación difícil por la que está pasando el pueblo de Israel, el pueblo elegido, el pueblo que hizo una alianza, Yahvé hizo una alianza con él en el Sinaí, el pueblo amado, el pueblo que Dios ha elegido para ser donde se realice y donde comience la salvación, no solamente para ese pueblo, sino para todo el género humano.
Para ello, pues Dios se vale de instrumentos humanos, como Elías, todas las situaciones por las que está pasando, nos hacen ver que es el profeta llamado, y es el profeta querido, y es el profeta acompañado por Dios para llevar a cabo esta misión. Recordemos que están el rey Ahab y su esposa Jezabel impidiendo que el pueblo de Israel pues siga adorando a su Dios Yahvé, al único Dios, al Dios verdadero, y han instituido la idolatría a los Baales, a los dioses extranjeros, a los dioses cananeos y fenicios. Entonces hoy nos muestra en esa larga lectura, voy a entresacar algunos elementos que valen la pena. Primero, Elías es el verdadero profeta. Ahab manda llamar a los profetas falsos, 450 profetas. Es interesante que el escritor sagrado ponga el dato de los 450 profetas falsos de Baal, ya los que trabajaban para expandir el culto idolátrico a los Baales. Baal significa un dios, y Baal pueden ser varios dioses para el pueblo de Israel, pero específicamente Baal era el dios supremo que adoraban en el antiguo Canaán y en Fenicia. Era el dios de la fertilidad, entonces era el que había que orar, ofrecer el culto y los sacrificios para que las tierras produjeran buenos cultivos, pero también era el dios de la fertilidad humana. La gente le pedía a él para tener sus hijos. Los cananeos también adoraban a Baal como el dios del sol o el dios de la tormenta, por eso las imágenes de Baal van a tener siempre como un rayo en la mano. Él es generalmente representado con ese rayo que manifiesta pues el poder y el dominio del sol y de las tormentas. Durante este reinado específicamente de Ahab y de Jezabel, pues el pueblo de Israel lleva como al apogeo, a la cima de la adoración de estos dioses. Como los verdaderos profetas van siendo perseguidos, entonces van saliendo como del contexto del pueblo de Israel algunos. Otros se han sostenido, como Elías, pero son pocos los verdaderos profetas. Cuando el autor sagrado nos muestra el número de los 450, nos quiere dar a conocer que el mal se expande rápidamente. Y así lo vemos hoy en día también. El mal de los falsos ídolos que se nos propone en el mundo se expande y crece y pulula. Y hoy sale este culto, y mañana esta filosofía, y pasado mañana esta forma de vida, este fetiche, esta creencia. Y los católicos estamos ahí en medio de ese mundo con tantas oportunidades de creer en otras cosas que fácilmente muchos de nuestros católicos se van metiendo también en esas nuevas creencias que terminan por desfigurar, que terminan por desidentificar el culto al verdadero Dios, como le pasó al pueblo de Israel. Elías le dijo entonces al pueblo, miren la pregunta que le hace, que es la pregunta que nos tenemos que hacer tú y yo hoy, en medio de toda esta oferta de secularización y de paganismo. ¿Hasta cuándo van a andar indecisos? ¿Hasta cuándo van a andar indecisos? Mire que le dice Elías a sus conciudadanos, a los judíos, a los israelitas, a los que conocían bien la alianza, a los que iban al templo, a los que iban a la sinagoga, a los que ofrecían el culto, a los que ofrecían su oración al único Dios Yahvé. Como el culto idolátrico fue entrando en la cultura y en la forma de vida de Israel, como han entrado todos los cultos idolátricos hoy en nuestra vida, Elías se va dando cuenta que no hay una pureza de fe en su pueblo, de que creen en Yahvé, pero también en Baal, o en Asera, o en Moloc,
o en otros dioses, de que creen en Yahvé, pero también creen en ofrecer algunos sacrificios y algunas ofrendas u holocaustos, como los católicos. Creemos en Dios, pero también nos gustan las expresiones de la New Age, de la nueva era. Nos gustan las filosofías orientales, nos gustan tantas situaciones que nos hacen de pronto, suponemos que nos dan bien. Creemos en las luces, creemos en el poder de las piedras, en el horóscopo, en los fetiches. Estamos distantes de lo que vivía el pueblo de Israel. Y esto es en el siglo X antes de Cristo. Entonces, por eso Elías les pregunta hoy: ¿hasta cuándo van a estar indecisos? Si el Señor es el verdadero Dios, síganlo. Si lo es Baal, sigan a Baal. Como quien dice, no sigan a Dios y sigan a Baal. No, o Dios o Baal. ¿Qué es lo que tú crees? ¿Cuál es el contenido de lo que tú crees? Recordemos que el credo es la síntesis de nuestra doctrina cristiana. Ahí están sintetizados los dogmas de nuestra vida cristiana y de nuestra doctrina. Cuando te asalten las dudas y cuando el tentador venga a ponerte otra creencia y un ídolo en tu corazón, reza el credo, profesa la fe en la que te hicieron bautizar, en la que vives, en la que has confirmado la fe y en la que recibes de ella el alimento para la vida eterna, los sacramentos. Luego entonces Elías invoca a Yahvé y ofreció una oración simple, porque hubo como un reto. A ver, entonces, ¿dónde está el Dios verdadero? Y hacen un sacrificio. Los sacerdotes de Baal se reunieron, hicieron todo un tiempo de oración, con gritos, comenzaron incluso, nos dice el texto, a sangrándose el cuerpo con cuchillos y punzones. Es que los dioses llevan a destruir la vida. Eso es lo que significa esta imagen. Los sacerdotes de Baal tienen que gritar, tienen que hacer una oración de gritos fuertes, pero también tienen que ensangrentar su cuerpo, tienen que cortarse, porque lo que hace la idolatría es desangrar la vida del hombre, hacerla no solamente impura, sino dejarla sin contenido, porque la sangre es la vida. Entonces la idolatría, el paganismo y la secularización nos lleva a un sinsentido de la vida. Qué interesante ese signo de la oración de esos sacerdotes de Baal: gritar, ensangrentar sus cuerpos porque se cortan con cuchillos y punzones, entrar en trance por largas horas. Y por eso Elías comienza a preguntarles: ¿por qué tu Dios no les responde? ¿Por qué ese Dios al que invocan, será que está sordo? ¿Será que está ocupado en otras cosas? Mientras que el texto nos dice que Elías hizo una oración pidiéndole al Señor, con esa oración simple, que respondiera a sus súplicas. Invocó a Yahvé y dijo: Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. ¿Qué recordó con esto? Que es el Dios verdadero, el Dios de vivos. No es el Dios de muertos al que conduce Baal y de la idolatría de Baal. Elías pide al Señor que responda para que todo este pueblo sepa dos cosas. Uno, que tú eres el verdadero Dios, el único Dios, y que puedes cambiar los corazones. No nos invitas a la desesperación, al grito, al tener que ensangrentar el cuerpo. No, nos invitas para que la conversión comience de dentro hacia afuera, no de afuera. No solamente con signos externos como los de los sacerdotes de Baal. No, eres tú el Dios verdadero, el único que puede cambiar el corazón. La conversión comienza aquí, en el corazón. Contexto de la jornada de preparación a la fiesta del Sagrado Corazón. Que el Señor cambie
nuestros sentimientos, que ponga en nuestro corazón los sentimientos más humanos de su sagrado corazón, para que verdaderamente sigamos al único y verdadero Dios. Y no nos confundamos con todo este mercado que tenemos. Tenemos un mercado de religiones y de creencias. Entonces bajó el fuego del Señor y consumió la víctima destinada al holocausto y la leña, y se secó el agua de la zanja, y fue consumida la ofrenda de Elías, mientras que no se consumió la ofrenda de los sacerdotes de Baal. Pero ellos seguían gritando, seguían lacerando su cuerpo, ofreciendo su sangre, y estaban confiados de que como Baal era el dios del trueno, él les mandaría una chispa de ese trueno para que consumiera la ofrenda. Pero no fue así. Dios responde a la oración simple. Dios responde a la oración confiada. Dios responde a la oración que se hace con un corazón humilde. Dios responde a la oración que sale de un corazón que ha sabido encarnar los sentimientos de su sagrado corazón. Jesús en el Evangelio nos dice: no he venido a abolir la ley y los profetas, sino a darles plenitud. Y estamos hablando de uno de los mayores profetas, Elías, en la primera lectura del libro de los Reyes. Y Jesús dice hoy en el Evangelio: yo no he venido a abolirlos, ni la ley y los profetas. Hay un comentario breve de San Jerónimo que nos dice lo siguiente: el cristiano, al leer el Evangelio y encontrar testimonios de la ley y de los profetas, no debe considerar en ello otra cosa que a Cristo, porque Cristo es la plenitud. Cristo no ha venido a quitar la ley y los profetas, a darles plenitud con su vida, a poner el espíritu a esa ley, el espíritu que lleva a la vida de esa ley y de ese profetismo. Si alguien enciende una lámpara, ayer escuchábamos en el Evangelio: ustedes son la sal de la tierra, ustedes son la luz del mundo. Si alguien enciende una lámpara en pleno día, la luz de la lámpara se desvanece, porque es más fuerte la luz del sol. La luz del sol desvanece la luz de la lámpara. Del mismo modo, cuando uno goza de la presencia de Cristo, la ley y los profetas se desvanecen, como se desaparecen. Claro, esa luz es Cristo, y Cristo es la plenitud de esa ley y de ese profetismo. Entonces, cuando yo creo en Cristo plenamente y he profesado mi fe en Él, tengo la verdad de la ley y de los profetas sintetizada y plenificada en Él. Porque la meta no es la ley y los profetas, sino por la ley y los profetas llegar a Cristo, llegar a Cristo. Porque la meta no era el holocausto, no era el sacrificio que estaba haciendo Elías. La meta era que por ese signo de ese sacrificio consumido por la presencia de Dios, el pueblo volviera nuevamente su mirada al verdadero Dios y de nuevo le entregara su corazón, y de nuevo la vida del pueblo de Israel fuera para el servicio de Dios. La meta es el Señor en nuestra vida. El cristiano tiene un gran compromiso con la verdad recibida. Hemos recibido la verdad plena en el Señor Jesús. Entonces no tenemos que estar buscando en el mercado de otras opciones paganas y seculares que nos distraen. No solo debe permanecer en ella el cristiano que ha recibido esa verdad, sino también que la debe difundir, dar a conocer, evitando siempre el cristiano conducir al error, a la duda y a la sospecha. Es decir, que hoy le tenemos que pedir al Señor que renueve nuestra fe y que nos regale la gracia de siempre querer buscar, formarnos más, pero también la gracia de ser más orantes, y también la gracia de vivir de los sacramentos para que verdaderamente podamos cooperar
en esa misión de la evangelización, tú y yo seamos testigos, discípulos, apóstoles y misioneros. Les decía que hoy también ofrezco esta Santa Misa por mi aniversario sacerdotal. Hace 20 años, por gracia de Dios, fui ordenado sacerdote de manos de mi obispo de aquel entonces, en mi diócesis de Armenia, Monseñor Roberto López Londoño. Y cuando fui ordenado, saqué esta tarjetica, hace 20 años, esta tarjetica tiene 20 años, en mi liturgia de las horas siempre la conservo allí, y puse lo siguiente: sacerdote del tercer milenio, porque fue en el año 2000, maestro de la palabra, ministro de los sacramentos y guía de la comunidad, porque para eso es un sacerdote, para ser maestro de la palabra, para ser ministro de los sacramentos y para ser guía de la comunidad. Puse una oración que compuso un obispo de Colombia, que dice lo siguiente, que la procuro orar constantemente pidiéndole al Señor esa gracia en el ministerio sacerdotal que me ha otorgado. Verbo eterno, Hijo increado de Dios, enséñame la verdadera generosidad, enséñame a servirte como mereces, a dar sin llevar cuenta, a luchar sin temer las heridas, a trabajar sin buscar descanso, a sacrificarme sin esperar otra recompensa que la certeza de haber cumplido tu voluntad. Que el Señor entonces a todos nos regale la gracia de ser fieles y de ser generosos en el llamado que nos ha hecho, especialmente en el llamado que me ha hecho a mí como sacerdote. Amén. Hagamos nuestra oración de fieles. Bendigamos a Dios en el inicio de este día. Él es nuestro refugio y nuestra fortaleza, y digámosle: bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas por siempre, Señor. Te bendecimos, Señor, porque has estado grande con nosotros y porque tu bondad supera lo que podemos llegar a entender. Oremos al Señor. Bendito seas por siempre, Señor. Te damos gracias por el deseo de la felicidad que has puesto en nuestros corazones y porque en Jesucristo encontramos la respuesta que estábamos buscando. Oremos al Señor. Bendito seas por siempre, Señor. Te alabamos por la santidad de tu Iglesia, que acoge a los pecadores y los transforma haciéndolos hijos tuyos. Oremos al Señor. Bendito seas por siempre, Señor. Te bendecimos por todos los que hoy estarán alegres y por aquellos que aceptarán sus sufrimientos. Oremos al Señor. Bendito seas por siempre, Señor. Te presento, Señor, mi vida, el ministerio sacerdotal que me has confiado, pero también te pido por mis dos compañeros de ordenación, el Padre David, el Padre Everardo, que nos permita seguir siendo fieles y generosos en tu servicio. Oremos al Señor. Bendito seas por siempre, Señor. Encomendamos al Señor nuestras vidas, las intenciones y necesidades espirituales, físicas, materiales y morales de nuestras familias y de aquellas personas que se encomiendan a nuestra oración. Oremos al Señor. Bendito seas por siempre, Señor. Y en silencio le presentamos al Señor nuestras intenciones particulares. Oremos al Señor. Bendito seas por siempre, Señor. Todas estas intenciones y las que quedan en lo más íntimo de nuestro corazón, te las presentamos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Yo creo en Dios Cristo obrero, Dios verdadero, unigénito de Dios, que para salvar el mundo, en el vientre humilde y juro de María se encarnó. Creo que fuese golpeado, con escarnio torturado, en la cruz martirizado, siendo Pilatos pretor. El romano imperialista, puñetero y desalmado, que lavándose las manos quiso borrar el error. El romano imperialista
Idealista, puñetero y desalmado, que buscándose las manos quiso borrar el error. Creo en vos, arquitecto, ingeniero, artesano, carpintero, albañil y armador. Creo en vos, constructor del pensamiento, de la música y el viento, de la paz y del amor. Creo en vos, arquitecto, ingeniero, artesano, carpintero, albañil y armador. Creo en vos, del pensamiento, de la música y el viento, de la paz y del amor. Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa iglesia. Dios nuestro, que dispones con fuerza y suavidad el destino de los hombres, acepta los dones que tu bondad ha puesto en mis manos y por el poder de este sacrificio únenos al pueblo y a su sacerdote en un solo corazón, para que no le falte el pastor la docilidad de los fieles, ni a los fieles la solicitud del pastor. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. Y con su espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Padre misericordioso y Dios fiel, porque nos diste como Señor y Redentor nuestro a tu Hijo Jesucristo. Él siempre se mostró misericordioso para con los pequeños y los pobres, para con los enfermos y los pecadores, y se hizo cercano a los oprimidos y afligidos. Él anunció al mundo con palabras y obras que tú eres Padre y que cuidas de todos tus hijos. Por eso con los ángeles y con todos los santos te alabamos, te bendecimos y te cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos está el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana, Hosana en el cielo. Bendito es el que viene en el nombre del Señor. Hosana, Hosana en el cielo. Hosana, Hosana en el cielo. Santo eres en verdad y digno de gloria, Dios que amas a los hombres, que siempre estás con ellos en el camino de la vida. Bendito es en verdad tu Hijo, que está presente en medio de nosotros cuando somos congregados por su amor, y como hizo en otro tiempo con sus discípulos, nos explica las Escrituras y parte para nosotros el pan. Por eso, te rogamos, Padre misericordioso, que envíes tu Espíritu Santo para que santifique estos dones de pan y vino, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, la víspera de su pasión, en la noche de la última cena, tomó pan, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto
conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús, ven, Señor Jesús, ven, Señor Jesús. Por eso, Padre Santo, al celebrar el memorial de Cristo, tu Hijo, nuestro Salvador, al que condujiste por su pasión y muerte en cruz, a la gloria de la resurrección, y lo sentaste a tu derecha, anunciamos la obra de tu amor hasta que Él venga, y te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de bendición. Mira con bondad la ofrenda de tu iglesia, en la que se hace presente el sacrificio pascual de Cristo, que se nos ha confiado, y concédenos, por la fuerza del Espíritu de tu amor, ser contados ahora y por siempre entre el número de los miembros de tu Hijo, cuyo cuerpo y sangre comulgamos. Lleva a tu iglesia, Señor, a la perfección en la fe y en la caridad, con nuestro Papa Francisco, con nuestro obispo Myron, y con todos los obispos, presbíteros y diáconos, y todo el pueblo redimido por ti. Abre nuestros ojos para que conozcamos las necesidades de los hermanos. Inspíranos las palabras y las obras para confortar a los que están cansados y agobiados. Haz que los sirvamos con sinceridad, siguiendo el ejemplo y el mandato de Cristo. Que tu iglesia sea un vivo testimonio de verdad y libertad, de paz y justicia, para que todos los hombres se animen con una nueva esperanza. Acuérdate de nuestros hermanos que se durmieron en la paz de Cristo, y de todos los difuntos cuya fe solo tú conociste. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro y dale la plenitud de la vida en la resurrección. Y terminada nuestra peregrinación por este mundo, concédenos también llegar a la morada eterna, donde viviremos siempre contigo y con Santa María, la Virgen Madre de Dios, con los apóstoles y los mártires, y en comunión con todos los santos te alabaremos y te glorificaremos por Jesucristo, Señor nuestro. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén, 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 amén. Todos cantamos amén, todos cantamos amén. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado. Digamos con fe y esperanza: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté con vosotros. Y con su espíritu. Daos fraternalmente el saludo de la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios,
este es Cristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Para todos aquellos que hacen su comunión espiritual, les acompañamos con la siguiente oración. Creo, Jesús mío, que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Os amo sobre todas las cosas y deseo recibiros en mi alma, pero como ahora no puedo recibiros sacramentado, venid a lo menos espiritualmente a mi corazón, y como si ya os hubiese recibido, os abrazo y me uno de todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Tanto amó Dios al mundo que su único Hijo Él entregó, para que todo aquel que crea en Él no muera, mas tenga vida eterna. Tanto amó Dios al mundo que su único Hijo Él entregó, para que todo aquel que crea en Él no muera, mas tenga vida eterna. Jesús está vivo, Jesús está vivo, es el pan de vida bajando del cielo. Jesús está vivo, Jesús está vivo, su sangre me sana y sacia mi alma. Está vivo, está presente, mi Dios es real, y yo le adoro reverente. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, origen y plenitud de todas las virtudes, concédeme, por la participación en este sacramento, llevar a cabo lo que es recto y predicar la verdad, para que con la palabra y el ejemplo lleve a los fieles al conocimiento de tu gracia. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Recordamos nuevamente, este viernes tenemos las confesiones a las 7 de la noche en el templo parroquial. Sábado y domingo, reapertura de nuestro templo parroquial para las misas del fin de semana en los horarios habituales. Por favor, entrar al website de la parroquia para informarse cómo va a ser el procedimiento y la logística en la participación de la celebración de las santas misas. Recuerden, en sus oraciones no olvidar seguir orando por todos los adultos, los niños y los jóvenes que durante estos días recibirán el sacramento de la comunión y de la confirmación. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y permanezca para siempre. Amén. En la alegría de los hijos de Dios, podéis ir en paz. Demos gracias a Dios. Feliz y santo día para todos. Gracias, Padre. Qué día está la mañana en que vengo a saludarte. Ay, quédese, Padre, quédese, quédese. Venimos todos con gusto y placer
Padre. Felices 20 años. Gracias. Dios les pague, muchas gracias. Encomiéndeme en sus oraciones, muy especialmente hoy. Gracias. Muy bien, Padre. Gracias. Haz que entendamos, Padre del cielo, que todos somos de tu propiedad y que formamos una gran familia en la que nadie se queda atrás. Todos niños rubios, mujeres negras, ancianos blancos y de color. Somos tus hijos, tú nuestro Padre, y a todos das tu supremo amor. Esta familia que hoy te canta quiere ofrecerse a los demás, soñar que todos vivamos juntos y hacer que el sueño se haga realidad, todos unidos en las alegrías, en la esperanza y en el dolor, en el camino, en el destino, siguiendo a Cristo como Él nos amó. Los niños rubios, mujeres negras, ancianos blancos y de color,